Seguimos con Vida Integral con Francesca Abreu por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola mi gente, aquí de nuevo en un programa de Vida Integral y queriendo dar lo mejor para ti, información importante que edifique tu vida, que te ayude a crear un entorno de salud integral alrededor de ti y de toda tu familia. Y sabíamos que no nos iba a dar tiempo con nuestro invitado que tuvimos el pasado segmento y de nuevo lo tenemos aquí, así que bienvenido una vez más Andrés al programa porque no nos dio tiempo y vamos a seguir interesantísimo el tema, importantísimo que estemos aquí, como dices tú, Power. Bueno, es un placer estar aquí nuevamente con todos estos valientes, los valientes de Vida Integral. Nosotros, nuestra comunidad, los valientes de David, realmente nos hemos enfocado en traer una palabra de vida que se necesita en este momento. Entender que el Señor, más que juzgar, está para restaurar. Entender que más que para señalar, está para levantar y edificar. Nosotros en este momento debemos entender algo, que Dios está a la puerta y más que a la puerta está llamándonos a todos. ¿A qué? A un nuevo tiempo, a una nueva temporada, a un despertar por Él. Y el Espíritu Santo está dispuesto para hacerlo. Amén, amén. Estaba preocupada yo, y más que preocupada, bueno, digo preocupada, pero uno se ocupa porque uno le deja todo al Señor y esa preocupación desaparece cuando uno tiene fe en que si Él con nosotros, nadie contra nosotros. Entonces, quiero tratar, Andrés, este tema de lo que es la violencia que está pasando en el mundo, los fenómenos que están pasando en el mundo. Yo recuerdo que en una conversación que tuve contigo, tú decías que sentías que el Espíritu te había puesto, que venían cosas grandes, que se iban a ver señales, lamentablemente, en la tierra y definitivamente que estamos mirando, muchas cosas han sucedido, como fue el caso, por ejemplo, la semana pasada de este chico que por predicar el Evangelio, por estar abogando realmente por la palabra del Señor, fue disparado en un momento que hablaba precisamente de la violencia y del portar armas y todo lo que está pasando en este país. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Cómo lo ves a raíz de la palabra? Bueno, quisiera recordar lo que dijo Joel. Joel dijo, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los niños profetizarán, los ancianos verán visiones, y los jóvenes también soñarán sueños. Entonces, vemos algo, hay un despertar espiritual. Y más que ver lo que está sucediendo a nivel de violencia, yo quiero ver la violencia que está despertando en los escogidos. Los escogidos están levantando una generación radical como Charles Kirk. Y esta generación es una generación que va a predicar el Evangelio por encima de la sociedad y de lo que piensa. La palabra va a estar por encima inclusive de lo que para nosotros moralmente es bueno, pero que para el Señor no lo es. Es el momento en el que afuera dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero su palabra dice que se cumplirá y que permanecerá. La palabra del Señor va a estar por encima de todo, sin importar. De hecho, es Él quien quita y que pone reyes. El Señor dijo, voy a hacer un cambio, lo permite y lo hace. Y lo que me estás preguntando de los tiempos es realmente bien un tiempo. Y esto me hace acordar mucho al avivador Allen. Hace muchos años, en los 1700, hubo un hombre de color en Filadelfia. Y este hombre estaba cautivo, era un esclavo. Pero ¿sabes algo? Recibió una palabra de Dios que cambió absolutamente la historia en esa ciudad y en su comunidad. Uno de los principios que Dios quiere levantar en este momento es que tú eres una mujer libertadora o que tú eres un hombre libertador o un hombre o un joven libertador que liberta a su familia. ¿Por qué? Porque Él va a ser el vehículo que Dios va a usar para llevar su palabra. Tú eres el instrumento que Dios va a usar para hacer un despertar y libertar tu familia. ¿Qué pasó en ese momento? El Señor dijo, viene una pandemia y llegó la peste negra. Y quieren que diga, el Señor me dijo, antes de un año viene una pandemia. Es decir, en menos de un año viene una pandemia, pero no solamente eso. Antes de 6 años viene también un gobierno global. Es decir, viene un gobierno en el cual va a ser el soberano y que va a manejar absolutamente todo. Va a manejar absolutamente todo. Inclusive, le voy a decir algo que eso usted lo va a ver años después. Va a haber clima. En Florida puede ser que esté nevando un día cuando no nevaba. Hasta la naturaleza. La naturaleza va a cambiar. Va a alterarse todo.
¿Cómo ves, Andrés, eso que acabas de decir es muy interesante? ¿Cómo ves eso cuando estamos hablando, digamos, de esta criptomoneda que se quiere globalizar, que eso se quiere usar como que fuera todo, en todo tipo de transacción y a nivel global? ¿Tiene algo que ver con eso? Realmente sí, porque va a existir una sola moneda, es lo que se quiere, porque de esa manera se van a controlar, obviamente, la manera como pueden controlar todo. De hecho, nuestra información ya en este momento la tienen, toda nuestra información. Vamos a tener, obviamente, unos chips en el cual a través de eso ellos pueden manejar todo. Y muchos, algo que tenemos nosotros ya dentro de nosotros inclusive, que son metales. Y los metales pues van a generar una alineación con una frecuencia donde ellos van a tener. El Señor me mostraba un caballo blanco. Él me dice este fin de semana, despiértate y mira la camiseta a tu niña. Ella tenía un caballo blanco. Dice la escritura en Apocalipsis que viene un caballo blanco y viene alguien montado en él. Pero el que viene montado en él tiene un arco, no una espada. Es decir, viene una copia de Jesús, porque Jesús va a venir en su caballo blanco más adelante, pero aquí viene una copia. Es decir, que va a venir primero un gobierno diferente. Ahora yo quiero decirte, más que todo eso lo que se viene, yo quiero hablar de lo que se viene, que es un avivamiento. Viene un avivamiento de los últimos tiempos. Es decir, el Señor me explicaba, ¿te acuerdas cómo el profeta? Y yo dije, ¿cuál profeta? El profeta lo vinieron a buscar y le dijeron, mira que Acab te está buscando, ¿cierto? Y él le dijo, ok, ya voy para allá. ¿Sabes qué sucedió? Imagínate. Él dijo, fuego, desciende. Y se quemaron los que iban detrás de él. Viene el poder que nunca había tenido la iglesia. Y lo mejor, el despertar más grande no va a ser ni siquiera solamente en el pueblo de Dios. Dios mismo va a levantar profetas en el Medio Oriente. De hecho, en este momento la iglesia más avivada es la del Medio Oriente, en Irán, en Irak, donde es imposible, donde hay persecución. Porque a partir del siglo III, más o menos, cuando llegó el emperador Constantino y que ser cristiano se volvió popular, el fuego se perdió. Pero mientras hubo persecución, las catatumbas se encendieron con el fuego y el poder. Es lo mismo que Dios va a hacer en esta temporada. Van a haber casas llenas, de pronto iglesias vacías, pero casas llenas de la unción. ¿Habrá persecución? Sí, pero habrá una iglesia avivada, una iglesia con poder, una iglesia con sanidad, que donde no hay alimentos aparecerán, como en el tiempo de Jesús. Los panes se multiplicarán, los peces se multiplicarán, el cojo se levantará, el paralítico correrá. Y eso es lo que se viene un despertar del Espíritu. Y eso es lo que yo estoy esperando, una iglesia encendida. Me acuerdo mucho hace poco que estaba predicando. ¿Te acuerdas? En esa convención. Conocí una mujer. ¿Te acuerdas de esa mujer? Una mujer. Y la mujer esperó 1 hora mientras todos se iban. La mujer me dice, usted tiene una palabra para mí. Y yo no tenía palabra para ella, pero Dios estaba escuchando su clamor. Y me dice, profeta, yo sé que Dios tiene una palabra para mí. Así que yo le dije, lo que yo siento en mi espíritu es que hay un hijo tuyo que no te llama. Entonces le dije a la mujer, te digo algo, hace como 3 años, 2 años no te llama, pero yo profetizo que en 3 meses te va a llamar. ¿Sabes cuál fue el resultado? Cuéntame. Pregúntame cuál fue el resultado. ¿Cuál fue el resultado, Andrés? El hombre llegó de nuevo a su casa. Y esa es la fe que yo quiero levantar en ti en esta hora. Que lo mejor, yo profetizo que lo que estaba ahí interrumpiendo la unción del Señor sobre tu vida en este momento se desata. Imagínate esto. Te voy a contar un testimonio. Una mujer, yo estoy conectada en mi canal Los Valientes de David en Instagram, y mientras estoy conectada, yo siento en el espíritu, digo, estoy viendo Venezuela. Entonces la mujer le dice, sí, yo estoy de Venezuela. Y esa fe es la que arrebata. Dios quiere esa fe que va y arrebata, porque desciende el poder, ¿sí? Entonces, cuando está así, la mujer me dijo, yo digo, veo una mujer en Venezuela. Ella me dice, ok. Y yo le digo, veo un hombre que está postrado. Y ella empieza a llorar, dice, mi hermano hace 5 años no se levanta de la depresión. Escúchame esto. Pero Dios vino a levantar y a quebrar toda cadena. Él dijo, yo soy el que quito toda cautividad. Entonces esa cautividad, yo profetizo que se va fuera de tu casa. La mujer le dije, en menos de 3 meses, el muchacho está predicando, está encendido. Ahí tenemos los testimonios. Y eso es lo que me encanta a mí. Lo que el Espíritu está haciendo es contrario a la religión. El Espíritu es libre y se mueve como Él quiere y con quien quiere. Pero eso sí, con los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es un buen punto, Andrés, es un buen punto, porque lo que tú dices es el que tiene hambre y sed de justicia. Pero también tengo la pregunta, ¿pero no dicen que Dios es quien elige y no nosotros a Dios? Ok,
Buena pregunta. Dios elige. Claro que elige. Pero escúchame esto. Escúchame esto. Y quiero hablar un poquito aquí de los dones. Quiero hablar un poquito de los dones. Y quiero hablar, porque esta es una de las preguntas que más normalmente nos hacemos. Por eso te la estoy haciendo. Entonces, porque sé Dios, que viene de nuestro público. Que Dios elige, ¿o qué? O que nosotros elegimos a Dios, o Dios nos elige a nosotros. Yo creo que Dios nos elige definitivamente. Dios nos elige, pero nosotros elegimos algo. Y en esto sí, Él dijo, en el último día de las fiestas de los tabernáculos se levantó Jesús y dijo, el que tenga hambre y sed de justicia, que venga a mí. Y dentro de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, cuando un día, voy a contar este testimonio, es poderoso. Estoy durmiendo y el Señor me dice, levántate. Y me desperté y empecé a orar. Y ese clamor, y me dice, prende el televisor. Mira esto, una locura. Y yo prendo el televisor. Y cuando enciendo el televisor, empiezo a ver un profeta. El profeta dice, voy a estar en Orlando, en tal lugar. Y entonces yo sentí, el Señor me dice, ve, mi mamá está de vacaciones acá, son las 2 de la mañana, y el profeta se presentaba ese día. Cojo mi camioneta, meto en la maleta todo, y nos fuimos con bebé, con todo. Nuestra niña tenía menos de un año. Y entonces, cuando voy allá, el Señor me dice, yo voy, y no teníamos tiquete ni nada para entrar, pero con el frío que estaba haciendo en Orlando, me acuerdo que era un enero 13 exactamente. Entramos al lugar y el profeta dice, alguien que tenga fe. Y yo salté, me fui. Yo dije, yo tengo fe. Arrebaté eso. Y le dice a mi mamá, usted vino de Colombia, se llama Luz, todo profeta. Pero no sucedió nada, aparentemente. Cuando salgo, el Señor me dice, ve a IHOP. Y nunca me había hablado el Señor de esa manera tan audible. Y me dice, ve a IHOP. Y me voy a IHOP. Mientras estoy comiendo, yo tengo ahí también está el video en las redes. Mientras estoy ahí comiendo, estamos con mis niñas, yo veo que una de las chicas que nos está atendiendo, una señora, le veo arriba una frase que dice, God is my strength. Y mientras veo eso, despierta en mi espíritu y yo, wow. Y entonces ella me miraba, ¿necesita algo? Y yo, no. Y yo estoy viendo eso. Imagínate, estoy viendo eso. Y ella llega y se me acerca y me dice, ¿qué necesitas? Y le dije, usted se llama, no recuerdo el nombre, así. Y la mujer empieza a llorar, pero yo no tenía ni idea por qué llora. Usted se llama así, no. Así me llamaba alguien que me amaba mucho. Y yo entendí por el espíritu que el Señor me dijo, yo te amo más que esa persona. Entregas tu vida hoy a mí. Ella entregó su vida. Cuando me iba a ir, el Señor me dijo, se iba a suicidar. Entonces yo entiendo que nosotros somos un instrumento poderoso. Amén. Cuando nuestro oído está sensible a la voz de Dios. Y mira esto, pasan 3 meses y yo cojo, y esto te lo voy a responder. Él dice a los que tienen hambre, pero yo entiendo que hay dones con los cuales tú naciste, pero también hay dones que a causa de tu servicio tú vas a recibir. Por eso Eliseo no se separó de Elías. Y él le decía, quédate. Y él le dijo, no, vive Yahweh, en su presencia estoy, que no me alejaré de ti. Y hasta el último momento. Y por eso él que recibió la doble porción. 50 profetas estaban al lado, pero ellos se quedaron ahí. Pero él se fue a servir. Él se fue a servir. ¿Viste la diferencia? Claro. Y entonces el servicio te causa eso. Yo llevé unas camisetas. Para los que no nos conocen, hacemos camisetas también, así que las van a encontrar. Sí. No, vamos a ponerlo acá, la información de Andrés, donde pueden encontrarlo. Y puedes decir, ¿tienes una página? Sí, @LBD, LB pequeña D, Los Valientes de David, en Instagram. Excelente. Mira esto. Llego donde el profeta, no le digo nada. Y él me dice, tienes una petición, trae las camisas. Voy a postear esta semana el video. Y voy con las camisas y él me dice, no me ha dicho nada. Wow, yo quisiera que alguien tenga la fe que él tiene. Cuando él está diciendo, dice, antes de que doblaras la luz de la Semoran, que es una calle allá en Orlando, en Kissimmee, me dice, tú pediste 3 cosas. Una, la sanidad de tu hija. Tu hija va a hablar y tu hija va a caminar. Y mi hija empezó, nuestra hija, a hablar y a caminar. El médico decía a los 9 años, pero Dios dijo, a causa del hambre y de la sed, hoy empieza un cambio. Entonces empieza un cambio.
Y él dijo, y recibe, ¿sabes qué recibe? La unción profética. Wow, ahí lo Y a recibiste. partir de ese momento, los oídos, las visiones, las cosas empezaron en ese momento a activar. Así que vamos a hacer una impartición aquí. Esto es un acto profético, ahí donde estás. Vamos ahí. Entonces vamos a tocar, yo voy a tocar este micrófono y vamos a tocar aquí a Francesca con la ayuda de Dios para que reciba también. Toda la audiencia, vamos a hacer un punto de contacto y profetizamos que los dones que están en nosotros son impartidos. Solo las cosas buenas que tenemos de Dios son impartidos sobre ti. Que este don profético se imparte en este momento sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Escúchame esto. Amén. Yo he podido ver a partir de ese momento tantas cosas maravillosas en mi vida. He podido ver momentos, he visto un día al Señor, ya que estamos hablando así, nos vamos por este lado. He visto, por ejemplo, un día, yo voy caminando y el Señor me dice, entra en ese lugar. Y yo entré en el lugar y le profetiza a la persona, así, le dije, mira, siento esto, un hombre así, me dice, sí, tengo que volver a casa. Te voy a decir algo, las cosas de la vida. Estoy trabajando un día en Thanksgiving. Mi carro se vara. En Thanksgiving. ¿Quién tiene abierto en Thanksgiving en Estados Unidos? Nadie. Son las 5:30 y quedé en un lugar X. O sea, me pinché, se dañó la llanta, el tire, el neumático, sí, la llanta. Y cuando estoy ahí, se me aparecen 2 personas sin hogar. Y entonces uno de ellos me dice, te voy a ayudar. Y yo miraba para todos lados, sí, no tengo aquí, Bueno, Dios, aquí te aquí tocó a ti. aquí estoy. Y yo dije, tú tienes un propósito, porque si tú permites que eso me pase a mí, aquí es por algo. Pasa. El hombre empieza a ponerme la llanta. Y yo le digo, ¿quieren algo de comer y de tomar? Y me dice, sí, había abierto ahí algo, me acuerdo, era un Walgreens o un CVS, una farmacia. Y fueron y compraron algo de comer. Yo le dije, ¿qué quieren? Ok. Y él me ayudó con la llanta. Y le dije, Dios me dice, William. Y el hombre suelta así. ¿Usted cómo sabe que yo me llamo William? Y yo le dije, William, el Señor te dice que es tiempo de volver a casa. ¿Sabes qué me dijo? Voy a coger mi tren porque esta madrugada tuve un sueño. ¡Wow! Bendito Dios mío. poderoso. Las cosas poderosas que Dios hace. Poderoso. Y eso, Andrés, ahora la pregunta sería, ¿y si yo no estoy en el Señor, pueden esas cosas pasarme a mí? Claro que sí. Claro que sí. Dios hace como quiere. A pesar y de con mi quien libre quiere. albedrío, a pesar de que yo decida, ¿puede Dios reencauzar mi vida? Aunque una persona, digo yo, no soy yo. ¿Puede Dios reencauzar la vida de una persona, aunque la persona esté en negación y quizás no esté en esa misma sintonía de creer en el Señor como su Salvador? Yo creo que es más fácil que un no creyente llegue a los pies del Señor que un creyente que se apartó vuelva a los pies del Señor. ¿Cómo así? Explícame eso. O sea, Te ese voy a- tema está interesante. Explícame eso. Mira, cuando uno encuentra a Jesús, es imposible decirle que no. Pablo iba en contra del Evangelio, pero encontró a Jesús. Y desde ese día hasta el fin con el Señor. Cuando el Señor me encontró, realmente, este es un testimonio muy poderoso. Mi mamá me dice en mayo, quiero que me des el regalo de madre. Y no quiero que me lleves a comer, no quieres que me lleves a cenar, no quiero regalos, quiero que vayas a la iglesia. Ay, Andrés, no me digas eso, que eso propuse yo este fin de semana para mi cumpleaños. Imagínate. Y mientras estoy en la iglesia, el Espíritu Santo me toma de una manera que no dejo de temblar. Escúchame, yo miraba a mi novia, que ahora es mi esposa, y ella temblaba igual. Y yo no entendía, yo decía, pero yo no quiero esto porque yo no entiendo. Y la gente adoraba y yo decía, pero ¿qué es esto? Mira, fue tanta la unción que terminé en la tarima y no supe cómo llegué allá. Me llevaron y todo, a que ellos pensaban que había una sanidad, yo no tenía ni idea qué había pasado, pero algo entró en mí ese día. Pero te voy a decir algo, ¿sabes algo? De la negación a la misericordia. El Señor me recordaba el pasaje que está en uno de los evangelios. De la negación a la misericordia. Qué interesante esa frase. De la negación a la misericordia. Cuando el Señor le dice a Pedro que Él va a ser la roca. Pedro, Sobre ti edificaré. sobre ti edificaré. No es que Él va a ser la roca, sino sobre Él va a edificar realmente la iglesia.
Pedro niega a Jesús 3 veces, como se lo había dicho. Y Dios viene a él directamente nuevamente. Y le hace 3 veces la misma pregunta. En otras palabras, yo sé que tú me negaste 3 veces, pero ahora entiende que mi misericordia está para ti también. Por eso te lo recuerdo, aunque 3 veces está dentro de ti, te lo recuerdo 3 veces. Me negaste, pero mi misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor dice, yo nunca abandono a nadie para siempre. Aunque venga el dolor, muestro compasión, debido a la grandeza de mi amor, que es inagotable. Entonces Él le dice ahí, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Y Él dice, sí, pastorea mis ovejas. Y es que para Él era muy difícil volver. Y no sé qué tan difícil para ti sea volver. Hace 7 años estaba en un hotel, en una posición de gerente nacional. Tenía un equipo de trabajo. Era un empresario exitoso. Pero me había apartado completamente de Dios. Y en esa noche en el hotel, el Espíritu Santo entró y me dijo, te estoy llamando y te extraño. Yo realmente no quería hablar con él, porque había negado al Señor. Me había apartado completamente de Él. Y hace 7 años Él me dijo, voy a encender tu espíritu. Y te vas a mover. Y vas a ser un avivador en muchas naciones. Es más, vas a tener que aprender otro lenguaje, otra cultura. Y empezar completamente. Porque yo te voy a romper y soy el alfarero que te haré nuevamente, conforme al propósito que está en ti. No importa qué tan mal has hecho, Dios tiene un propósito para ti y los llamados son irrevocables. Quiero que sepas que aunque hayas fallado, Dios tiene un propósito contigo. No es tarde todavía. Él te dice, ¿me amas? Entonces, pastorea mis ovejas. Esa mañana cuando el Espíritu entró en mi habitación, yo no quería hablarle. Pero Él quería estar conmigo, porque Dios te ama y tú sabes que tienes esa conexión. Aun cuando estaba en otros lugares que yo sabía que no iba a estar, yo sabía que Él me estaba llamando. Aunque mi lenguaje estaba cambiando, me pasó como a Pedro, tu lenguaje te delataba, era diferente. Yo quiero decirte que aún en las discotecas que has estado, hay algo dentro de ti que sabe que necesita volver al camino. El Señor te dice hoy, mi misericordia está para ti. Ven conmigo nuevamente. Yo nunca abandono a nadie para siempre y mi misericordia está aquí para ti. Tómala nuevamente y vuelve con Él. Qué bonito que tengamos esa oportunidad. Y yo, Andrés, me acuerdo cuando estás hablando eso, de una canción que yo escribí a raíz de una prédica que escuché. Y dice que ¿quién nos amaría al revés? Anticipando lo que no viene bien, que le fallaremos una y otra vez. Solamente el Todopoderoso tiene esa misericordia de amarnos sabiendo que le vamos a fallar, que muchas veces lo vamos a buscar por interés, que muchas veces, sabiendo todo lo que viene, porque Él tiene la película completa. Como yo digo, nosotros tenemos el capítulo enfrente, pero Él sabe toda nuestra película, ¿no? Él tiene la película completa y yo creo que es el momento, como lo que hablábamos de los últimos tiempos, que más de mirar las tragedias y cosas que van a venir, entender que aunque vengan saetas contra ti en el aire, a ti no te tocará. Caerán a tu diestra, a ti no. Quiero decirte esto. En la pandemia pasada, el Señor me dijo, ve y predica. Yo predicaba. Nunca me dio COVID. Porque Dios me decía, ve. Ahora me avisa de esta. Y yo sé que no voy a morir de esta. Porque Dios va a estar conmigo y Él está conmigo. Y quiero decirte algo. John Lake, un avivador, empresario, dejó todo y se fue para el África. Y cuando llegó al África hubo un avivamiento. Te voy a decir algo. Hubo una pandemia. ¿Y sabes qué? Esa pandemia que estaba hablando, ¿sabes qué pasó? La sangre de él se la ponían a los enfermos y se sanaba. Porque la unción que está sobre ti, el ADN que está dentro de ti, es poderoso, es power. Por eso cuando Pedro y Juan llegaron
al puerto, no, a la puerta de la Hermosa, ¿sabes qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo? Dame dinero, le dijo el paralítico. Y él dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Power, recibe, y se paró. Eso es lo mismo. Yo estaba en un lugar y vi una niña, estaba predicando en un lugar y veo una niña. Y el Señor me dice, mira los pies. Y yo voy hacia allá y le dije, ¿qué pasa? Y le digo a la mamá, ¿usted sabe que ella tiene un pie más corto? Y me dice, no. Y yo le digo, sí. Y le pongo y el pie empieza a crecer. Y el chico hace, wow, el que está grabando. Es impactante, pero es que movido por el Espíritu. Y yo creo que viene el movimiento espiritual más fuerte, en el cual la gente y los jóvenes van a hacer un cambio. Es más, van a ser libertadores. Las mujeres en este tiempo y los jóvenes son los que van a liderar. Te voy a decir algo. Los jóvenes antes las abuelas lo llevaban. Ahora los jóvenes van a llevar a la familia a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque un rey Josías de 8 años llevó una nación a los pies de Cristo. Yo soy cristiano porque mi mamá insistió, pero antes de que mi hermano de 15 años, mi papá le decía, no, pero te estás enloqueciendo. Yo me burlaba de él, la gente se burlaba de él, pero él nada más hacía y llegaba, lloraba y ungía y decía. Y un día que llegué al Licorado, profetizó sobre mí, me dijo, profeta de naciones serás. Y mi respuesta fue por allá de toda una locura. Pero él dijo, vas a ser un profeta. Tus palabras tienen poder. Tú tienes power y tienes un propósito grande. Te voy a decir algo, a causa de ti. ¿Acaso su palabra no dice? Toda se cumplirá. Y él dijo, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa, no importa la situación. Yo llegué en un estado de embriaguez, de pelea, de problema. Pero había un muchacho de 15 años que dijo, tú serás un profeta. Tú tienes que profetizar. Tus palabras tienen poder. Genera una atmósfera como la de David. Que vengan los enemigos a buscar y empiecen a profetizar. Porque tú eres una atmósfera que está en el ambiente. Por eso cuando el gigante vino, él dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Todopoderoso, el Rey del escuadrón viviente. Ese ejército, tú haces parte de ese ejército. ¿Y él dónde lo trajo? En el Valle de Ela, donde está la adoración. La adoración. Tenemos que ser tañedores. Esta generación es de mujeres libertadoras, de jóvenes libertadores. Y yo creo que lo mejor está por venir en tu familia a causa de lo que tú tienes y de tus palabras. Gloria a ti, Señor. Y con esto cerramos este segmento porque está poderosísimo el Espíritu Santo hablando a través de Andrés. Señor, a ti que me estás mirando, Señor, señora joven, tu pasado no determina tu futuro. Si crees en Él. En Él todo se puede. El Señor tiene el poder. Hay una mujer que está clamando en esta hora y la puedo ver en la puerta y te dice el Señor, es momento, Dios va a hacer algo en ti y a partir de ahora se quiebra todo en el nombre de Jesús en contra de ti. La gloria sea para el Señor. Nos despedimos, esperamos que sea de bendición este programa para ti. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendice. Power.